El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 94. St. James' Park es un mar de vegetación en medio de Londres, un parque público que bordea los palacios de Westminster, Buckingham y St. James. En un principio era el coto de caza de Enrique VIII y estaba lleno de ciervos, pero en la actualidad está abierto a los ciudadanos. En las tardes de sol, los londinenses hacen picnic bajo los sauces y dan a comer a los pelícanos, descendientes de los que el embajador ruso regaló a Carlos II, que han hecho del estanque su hogar. Esa mañana el maestro no vio ningún pelícano. Las tormentas habían hecho que las gaviotas de la costa volaran tierra adentro. Los campos, el césped, estaban cubiertos de cientos de cuerpos blancos que miraban en la misma dirección, plantando cara al viento húmedo. A pesar de la niebla, desde el parque había una espléndida vista del Parlamento y del Big Ben. Más allá de las ondulaciones del césped, más allá del estanque de los patos y de las delicadas siluetas de los sauces llorones, el maestro contemplaba las agujas del edificio que albergó la tumba del caballero, el verdadero motivo por el que le había pedido a Remy que se encontraran allí. Al ver que se acercaba a la limusina, Remy alargó el brazo y le abrió la portezuela. Antes de entrar, el maestro se detuvo y dio un trago de coñac de la petaca que llevaba. Se secó los labios con la mano y se sentó al lado del mayordomo. Remy alzó la clave como si fuera un trofeo. «Casi la perdemos». «Has hecho un buen trabajo», dijo el maestro. «Hemos hecho un buen trabajo», respondió Remy depositando la clave en sus manos impacientes. El maestro se quedó admirándola un buen rato, con una sonrisa en los labios. «¿Y la pistola? Ya está limpia de huellas». «De vuelta en la guantera, donde la encontré». «Magnífico». El maestro dio otro trago de coñac y le pasó la petaca a Remy. «Brindemos por nuestro éxito. El final ya está cerca». Remy aceptó la petaca de buen grado. El coñac sabía salado, pero no le importó. Ahora el maestro y él eran verdaderos compañeros. Sentía que estaba ascendiendo a un nuevo escalafón de la vida. «Ya no volveré a ser el criado de nadie». Allí, con el estanque de patos delante, el Chateau Villette parecía quedar muy lejos. Dio otro trago de coñac y sintió que se le calentaba la sangre. Sin embargo, el hormigueo en la garganta se le transformó pronto en un calor desagradable. Se aflojó la pajarita, tragó saliva, se notó la lengua áspera y le pasó el coñac al maestro. «Creo que ya he bebido bastante», le dijo con un hilo de voz. «Remy, como sabrás, eres el único que me ha visto la cara. He depositado en ti una confianza enorme». «Sí», respondió aflojándose aún más el nudo de la pajarita febril y acalorado, «y tenga por seguro que me llevaré su identidad a la tumba». El maestro se quedó en silencio un largo instante. «Te creo». Se guardó la petaca y la clave, abrió la guantera y sacó el pequeño revólver. Por un momento, Remy sintió una punzada de temor, que se disipó al ver que también se lo metía en el bolsillo. «¿Qué estará haciendo?», pensó Remy, empapado de pronto en un sudor extraño. «Sé que te prometí la libertad», le dijo el maestro con un deje de amargura en la voz. «Pero teniendo en cuenta las circunstancias, es lo mejor que puedo hacer». Volvió a sentir la quemazón en la garganta y se agarró al volante. Se llevó la otra mano al cuello y notó que el vómito le subía por la tráquea. Emitió un grito apagado, tan débil que no se oyó fuera del coche. De pronto entendió por qué el coñac estaba salado. «¿Me ha envenenado?» Incrédulo, Remy se volvió para ver al maestro, que seguía tranquilamente a su lado, mirando al frente a través del parabrisas. Ahora estaba empezando a nublársele la visión y le faltaba el aire. «Si lo he hecho todo por él, ¿cómo ha podido hacerme esto?» Nunca llegaría a saber si aquello era algo que el maestro había planeado desde el principio o si se trataba del castigo por haberle desobedecido en la iglesia del Temple. En su interior se alternaban la rabia y el terror. Remy intentó agarrarse al maestro, pero tenía el cuerpo tan agarrotado que apenas lograba moverlo. «Deposité en usted todas mis esperanzas». Remy intentó levantar los puños apretados para hacer sonar la bocina, pero solo consiguió resbalarse hacia un lado y quedar medio doblado al lado del maestro, con las manos aferradas a la garganta. La lluvia caía con más fuerza. Remy ya no veía nada, pero notaba que el cerebro, privado de oxígeno, luchaba por mantener sus últimos retazos de lucidez. Su mundo se iba apagando lentamente.
pero Remy Le Gallaudet habría jurado que oía el suave rumor de las olas chocando contra una playa de la Riviera. El maestro se bajó de la limusina y constató con alivio que no había nadie mirando en su dirección. «No he tenido otro remedio», se dijo, sorprendido ante su falta de remordimientos por lo que acababa de hacer. Remy ha sellado su propio destino. Ya se había temido desde el principio que tal vez tuviera que eliminarlo cuando hubiera cumplido su misión, pero aquella manera de exhibirse en la iglesia del Temple había precipitado el momento. La inesperada visita de Robert Lando a Chateau Villette había representado para el maestro simultáneamente un golpe de suerte y un dilema. Landon había llevado la clave hasta el centro mismo de la operación, lo que había sido una agradable sorpresa, pero también se había traído consigo a la policía, que le iba siguiendo a los talones. Las huellas de Remy estaban por toda la casa y por todo el puesto de vigilancia instalado en el cobertizo, desde donde el mayordomo había realizado las escuchas. Por suerte, siempre se había cuidado mucho de que no hubiera ninguna relación entre las actividades de Remy y las suyas. Nadie podría implicarlo a él, a menos que el mayordomo hablara, y aquello era algo que ya no le preocupaba. Y aquí queda otro cabo suelto por resolver, pensó dirigiéndose a la puerta trasera de la limusina. La policía no sabrá nunca lo que pasó y no quedará ningún testigo con vida para contárselo. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie mirando y subió al espacioso compartimento trasero. Minutos después, el maestro atravesaba St. James Park. Ya solo quedaban dos personas, Landon y Neveu. Sus casos eran más complicados, pero no irresolubles. De momento, sin embargo, el maestro debía ocuparse del Cryptex. Miró triunfante al otro lado del parque. Ahí estaba su destino. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Nada más oír aquellos versos, el maestro había sabido la respuesta. Con todo, que a los demás no se les hubiera ocurrido no le sorprendía. Les saco una gran ventaja. Como llevaba meses escuchando las conversaciones de Saunier, había oído al gran maestre mencionar a aquel famoso caballero en algunas ocasiones, y siempre en términos tan elogiosos como los que empleaba para referirse a Leonardo da Vinci. Una vez conocida la referencia del poema al caballero era de una gran simplicidad, un mérito más de la gran inteligencia de Saunier, pero de qué manera había de revelarle esa tumba la contraseña final era algo que seguía resultándole un misterio. Buscad el orbe que en su tumba estar debiera. El maestro recordaba vagamente fotografías de la famosa tumba y en concreto su rasgo más característico. Un magnífico globo terráqueo. Aquel orbe gigantesco montado sobre el sepulcro era casi tan grande como este. La presencia de aquella esfera le animaba y le preocupaba a la vez. Por una parte era tan claro como una señal y sin embargo, según aquellos versos, la pieza que faltaba en el rompecabezas era un orbe que debería estar en su tumba y no la que estaba ahí. Esperaba que una inspección más detallada del lugar le ayudara a resolver el enigma. Empezó a llover más y se hundió el Cryptex en el bolsillo derecho para que no se mojara. El pequeño revólver seguía a buen recaudo en el izquierdo. Tardó solo unos minutos en llegar al tranquilo santuario, el más impresionante edificio construido en Londres en el siglo XIX. En el preciso instante en que el maestro lograba por fin guarecerse de la lluvia, Aringarosa se internaba en ella. Sobre el asfalto mojado del aeropuerto de Biggin Hill, el obispo descendió del avión, exponiéndose a la lluvia y al frío ataviado solo con la sotana. Esperaba que el capitán Fudge viniera a recibirle, pero quien se le acercó, protegido por un paraguas, fue un agente británico. «¿Obispo Aringarosa? El capitán Fudge ha tenido que irse y me ha pedido que me pusiera a su disposición. Ha sugerido que lo lleve a Scotland Yard. Cree que es donde estará más seguro». ¿Más seguro? Aringarosa bajó la mirada y vio el pesado maletín lleno de bonos del Vaticano. Casi se había olvidado de él. «Sí, gracias». Se montó en el coche patrulla y se preguntó dónde estaría Silas. Minutos después, la respuesta le llegó desde el altavoz de la radio del vehículo. «Orme Court, número 5». Reconoció aquella dirección al momento. Es el centro del Opus Dei en Londres. «Llévenme ahí inmediatamente», le dijo al policía.